Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Antes de iniciar, les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también, mensajes, comentarios, preguntas, opiniones a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Iniciamos como todos los días con nuestro reporte desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. En este caso es nuestro compañero Juan Carlos Molero quien nos presenta el reporte. Adelante, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y también a todo el auditorio del Canal 44. Los casos de coronavirus siguen avanzando en todo el mundo y en el caso específico de Latinoamérica ya ha superado en las últimas horas la barrera de las 250.000 muertes. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado en Ginebra que ya se han superado los 22.200.000 casos notificados mediante las pruebas de laboratorio, que totalizan más de 782.000 muertos, por encima de 6.000 más que el día anterior. En Europa, Rusia sigue incrementando también su número de afectados con 4.800 positivos en el último día, por lo que se mantiene como el cuarto país del mundo con más casos, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India. Mientras, el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel indicaron ayer que la lucha contra la pandemia necesita de una mayor coordinación europea para evitar que cada país adopte medidas diferentes que puedan desembocar en un nuevo cierre de fronteras. El eje franco-alemán volvió a colocarse en la vanguardia al exigir que los 27 adopten recetas comunes en la lucha contra la pandemia de COVID-19, que ambos consideraron como el principal desafío que afronta la Unión Europea. Tras mantener una reunión de más de 2 horas en el fuerte de Brégançon, la residencia estival de los presidentes franceses en el sur del país, los dos líderes mostraron una amplia identidad de criterios a la hora de afrontar la agenda internacional. Y es que Francia registró este jueves un pico de contagios de 4.700 en las últimas 24 horas, la mayor cifra registrada desde finales del mes de abril. En España, la rápida evolución de los contagios, con más de 3.300 nuevos casos en las últimas 24 horas, según los últimos datos oficiales, ha vuelto a poner en alerta al sector sanitario, que teme un nuevo colapso hospitalario, y también al educativo, a falta de pocos días para el inicio del curso escolar. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pidió incluso ayer ayuda a los influencers para concienciar sobre todo a los jóvenes de la gravedad de la situación. Creo que hay muchos influencers en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia. Creo que hay mucha gente en España que a lo mejor no con tanto peso o con tanta visibilidad como algunos de esos influencers, pero que sí que tienen una población que les sigue y que ve sus fotos, que ve sus imágenes, que pueden ayudar a que las medidas de prevención y control se implementen correctamente. Por otra parte, el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha dicho hoy que a partir de septiembre su gobierno va a desaconsejar viajar hacia el sur de Europa por el empeoramiento en esos países de la situación epidemiológica. Reportó desde Europa Juan Carlos Molero para el programa Coronavirus, la pandemia. Ante la llegada de COVID-19, los sistemas de salud han enfrentado retos que no habían imaginado, no habían sido a prueba en este nivel. Es por ello que los especialistas, los expertos, advierten sobre la necesidad urgente de replantear los sistemas de salud en el mundo. Ante la llegada del SARS-CoV-2 al mundo y la evolución que ha tenido, los países tienen que buscar y preparar sus sistemas de salud y respuesta para los próximos años, además de replantear sus metas y objetivos ante la nueva realidad que vive el planeta debido a la COVID-19.
Y es que los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles se han visto gravemente afectados desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, según información recabada por la propia Organización Mundial de la Salud. Fueron 155 países encuestados en donde se midieron los impactos que ha dejado el nuevo coronavirus en los sistemas de salud, situación que la OMS calificó de preocupante porque las personas que viven con alguna de estas enfermedades no transmisibles corren un mayor riesgo de enfermar gravemente de coronavirus y morir. Más de la mitad, alrededor del 53% de los países encuestados, han interrumpido parcial o temporalmente los servicios de tratamiento de la hipertensión, el 49% los servicios de tratamiento de la diabetes y las complicaciones conexas, el 42% los servicios de tratamiento del cáncer y el 31% los de emergencias cardiovasculares. En cuanto a otras especialidades como la dermatología, prácticamente se suspendieron las consultas, así como los servicios de rehabilitación, que se han visto interrumpidos en más del 63% de los países, a pesar de que la rehabilitación es clave para una recuperación saludable de los pacientes gravemente enfermos de COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Y la reestructura y revisión de los servicios de salud en el mundo son solo una parte de lo mucho que hoy por hoy tiene que revisarse y que ha dejado al descubierto la pandemia de COVID-19. Hablamos de un nuevo marco legal al cual se refirió el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Esta pandemia nos ha traído tanto aprendizaje y ha sido tan peculiar en algunos otros, que el marco legal debe ser revisado de forma completa. El futuro de la salud pública, el futuro de la epidemiología, con mucho va a tener una serie de actualizaciones con motivo de esta pandemia. Ejemplo, el marco legal va a tener que generar preceptos para que exista seguridad en la capacidad instalada, en la infraestructura por densidad de habitantes, en el número de camas que se deben tener como un estándar ideal, en el número de camas de terapia intensiva como número ideal por 1,000 habitantes, y todo lo que representa infraestructura básica para la atención de la salud en sus, digamos, 3 niveles básicos: la prevención, el tratamiento adecuado para las áreas básicas y las de especialidad y alta especialidad, y número 3, para la rehabilitación. Inclúyase aquí los aspectos no solamente de atención física, sino también de atención integral psicológica, mental, cuidados paliativos, etcétera. Entonces, primer parte fundamental, que los países generen certidumbre a la población de que tienen una capacidad física instalada de calidad y en suficiencia para enfrentar algo como lo que estamos enfrentando hoy. Segundo, el aseguramiento del número de profesionales de la salud, también de acuerdo a la población, porque para esto existen estándares internacionales. ¿Cuántas enfermeras debe haber, por ejemplo, por número de habitantes, médicos, y de qué características, ¿no? Se debe también visualizar el tipo de profesionales de la salud que se requieren para el futuro, porque es posible que estemos teniendo pocos epidemiólogos en la actualidad, y esto ha sido evidenciado por la pandemia de COVID-19. Probablemente se requieran más infectólogos, más intensivistas, en fin, todo esto tenemos que analizarlo en un nuevo marco regulatorio. El siguiente punto que me parece básico es
a los preceptos relativos a cuidar, prevenir primero y atender de manera oportuna las enfermedades crónicas no transmisibles, de una vez por todas. Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera, obesidad, que sabemos que están representando un grave problema por sí solas, pero además en combinación con patologías como COVID-19. Luego, será fundamental en este marco regulatorio todas las definiciones de en qué momento deben existir declaratorias de emergencia sanitaria, de epidemia, de pandemia, de alerta, cuándo deben ser avisos, pero también cuándo deben ser formalmente y como tal declaratorias. ¿Qué implicaciones tiene una oportuna declaratoria de emergencia sanitaria? Tiene implicaciones desde el punto de vista económico, porque se debe destinar inmediatamente un presupuesto óptimo para enfrentar una situación de esta naturaleza, pero también desde el punto de vista de la implementación de protocolos inmediatos para no llegar a la fase de mitigación, sino a la fase de prevenir la escalada importante de un fenómeno epidemiológico, por ejemplo. Y luego en el marco de la investigación y de la docencia, la formación de profesionales de la salud, pero también en el marco de la investigación. Belén, hemos visto cómo existen países facilitadores de los procesos de investigación, facilitadores en cuanto a que rápidamente sus agencias regulatorias dan la autorización para que se lleve a cabo tal o cual investigación. Por supuesto, vigilando muy bien aspectos científicos, tecnológicos y bioéticos, pero son autorizaciones rápidas. Ante una pandemia esto es fundamental. Entonces creo que también esto debe ser incluido en el marco regulatorio, lo que conocemos como, valga la redundancia, regulación sanitaria y aprobación emergente de lo que vemos que va teniendo un resultado positivo. Y otro aspecto es el otro lado de la moneda en términos de regulación, para inhibir oportunamente todo aquello que surge como un mito, que no tiene utilidad, que no tiene un sustento científico y académico, y que de boca en boca se va convirtiendo en la recomendación de tal o cual compuesto que, lejos de generar un beneficio, puede generar un perjuicio por motivo de toxicidad, etcétera. Entonces creo que todos estos son aspectos que debe incluir la revisión de una legislación en salud. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucho más a Coronavirus, la pandemia. Son muchos los fenómenos que se han generado en medio de esta pandemia de COVID-19. Uno de ellos, y los más preocupantes, es la violencia intrafamiliar, particularmente la violencia en contra de las mujeres. Argentina, Colombia y México son hoy por hoy los países donde se ha incrementado de manera sustancial los reportes de mujeres que dicen haber sido agredidas por algún familiar, por sus esposos durante esta pandemia.
El hogar no es un lugar seguro para muchos. Durante la pandemia aumentaron los casos de violencia en países de las Américas, señaló Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud. La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis de salud mental en la región a una escala nunca antes vista. Se trata de una tormenta perfecta en todos los países. Las necesidades son cada vez mayores, pero hay menos recursos para abordarlas, dijo. El coronavirus no solo está afectando la salud, sino también el bienestar porque las personas han sentido miedo a la infección o ansiedad si están enfermas, dolor porque los seres queridos han sucumbido al virus, incertidumbre sobre el futuro, ya que el trabajo y la vida como se conocía se ven amenazados, agobio por las noticias y la falta de información y soledad o aislamiento tras semanas o incluso meses de distanciamiento social. Las encuestas de 3 países más afectados por la COVID-19, Estados Unidos, Brasil y México, muestran que aproximadamente la mitad de los adultos están estresados por la pandemia. Datos preliminares indican que muchos están recurriendo a las drogas y el alcohol para hacer frente a la situación, lo que puede exacerbar los problemas de salud mental y hacer que las personas sean más propensas a tenerlos. El hogar ya no es un lugar seguro para muchos. Por ejemplo, en Argentina, las llamadas a una línea telefónica directa en contra de la violencia hacia la mujer aumentaron 1/3 y en Colombia las llamadas sobre violencia familiar a una línea telefónica directa se multiplicaron al comienzo de la pandemia y al mismo tiempo en México las llamadas por emergencias debido a incidentes de violencia contra la mujer aumentaron más de un 50% en el primer trimestre en comparación con el año pasado. Por ello, exhortó a los países de la región a expandir los servicios de salud mental e invertir en ellos, actuar de manera innovadora y trabajar para terminar con el estigma que rodea a la salud mental, informó Elizabeth Ortiz. En el Reino Unido está Remey Calabuy, es nuestra compañera corresponsal de la agencia EFE y también colaboradora de este espacio, quien nos presenta el siguiente reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todos los oyentes de Canal 44. La situación por la pandemia en el Reino Unido continúa siendo preocupante. El país sigue registrando alrededor de 1.000 contagios al día, mientras el gobierno planea incrementar el número de test que sirvan para identificar rebrotes y contener la propagación del virus. El Reino Unido acumula ya más de 41.000 fallecimientos desde que se inició la pandemia, lo que lo convierte en el país de Europa más afectado por el virus. Algunas zonas de Inglaterra, como la ciudad de Manchester y Leicester, continúan con restricciones a la movilidad y a las reuniones familiares después de que se identificaran centenares de positivos. La crisis del coronavirus también empieza a mostrar las primeras consecuencias para la economía británica. Tras anunciarse que el Reino Unido entraba en recesión por primera vez en más de 10 años, empieza a surgir el temor de que los europeos, que conforman gran parte de la masa salarial en el sector servicios, abandonen el país. La crisis de la COVID ha dejado sin trabajo al 12% de este grupo, lo que puede llevar a la salida de miles de europeos del país y consolidar las tendencias migratorias que puso en marcha el Brexit. Las cuarentenas impuestas por el gobierno de Boris Johnson a los ciudadanos que lleguen desde varios países tampoco ayudan a impulsar la economía. Desde el pasado fin de semana, todos los viajeros procedentes de Francia, Holanda y Malta deben guardar una cuarentena de 14 días al llegar a suelo británico, una medida que también se aplica a los procedentes de España y que se estudia ampliar a Grecia y Croacia. Dentro del plan de la desescalada, el gobierno británico recibe presiones para priorizar la apertura de las escuelas en septiembre. Y aunque el ejecutivo de Boris Johnson ha insistido en que la vuelta al colegio es una prioridad nacional, los expertos temen que el Reino Unido registre un nuevo pico de COVID que impida la reanudación de las clases. Reportó desde el Reino Unido Remey Calabuy para el programa Coronavirus, la pandemia. De Reino Unido vamos a India, ahí se encuentra nuestro compañero David Asta, también corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio. David, escuchamos tu información, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de casos de coronavirus continúa creciendo en la India y roza ya los 3 millones. La India es el tercer país del mundo más afectado por la pandemia después de Estados Unidos y Brasil y en las últimas 24 horas ha registrado 68.000 nuevas infecciones y casi 1.000 muertes. El país asiático ha superado además esta semana la barrera de las 50.000 fallecidos.
pero varios estudios indican que el número de infecciones podría ser mucho más elevado de lo que sugieren los datos oficiales. Solo en la ciudad de Nueva Delhi, donde viven unos 20 millones de personas, cerca de un tercio de la población ha sido afectada por el virus. Así se desprende de un estudio oficial de seroprevalencia desvelado el jueves por las autoridades de Delhi, después de realizar pruebas en 15.000 personas. De acuerdo con los resultados, una gran cantidad de personas infectadas en la capital permanecen asintomáticas. En la ciudad de Pune, la mitad de sus 3 millones de habitantes han sido afectados por el coronavirus, según otro estudio publicado recientemente. Y es que las gigantescas metrópolis indias se han convertido en el foco principal de infecciones. Por otra parte, el gobierno saca pecho por la baja tasa de letalidad en comparación con otros países y por el momento no prevé un nuevo confinamiento generalizado. Como parte de la lucha en el país contra la pandemia, la India está desarrollando 3 posibles vacunas contra el coronavirus. El primer ministro indio, Narendra Modi, ha desvelado recientemente que las vacunas aún están en diferentes periodos de prueba, aunque ha asegurado que el país asiático está listo para fabricar masivamente la que sea exitosa. Reportó desde la India David Asta para el programa Coronavirus la Pandemia. Hablábamos ya del fenómeno creciente de la violencia en contra de las mujeres durante esta pandemia de COVID-19. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez también habló sobre este tema a lo largo de la semana. Refleja una realidad, efectivamente, que sigue habiendo inequidad. Probablemente se ha ido reduciendo esa brecha, pero sigue habiéndola, y particularmente contra la mujer. Lo has señalado tú con mucha puntualidad. Qué buen reportaje el de Rocío, cuando se identifica que efectivamente cuando hablamos de pérdida de empleo son las mujeres las que principalmente lo han sufrido. De suyo, y antes de todo esto, las mujeres lamentablemente tienen menos remuneración ante circunstancias similares de trabajo, lo cual es inequidad. Tercero, cómo a las mujeres efectivamente se les carga la mayor parte de atención para el cuidado de adultos mayores, por ejemplo, o de los pequeños, y pues la parte que considero muy lamentable, que es la relativa a la violencia, que como hemos comentado, sobre todo más acentuada en algunas regiones, como el caso de América Latina, el caso de África, en donde la violencia a las mujeres se ha incrementado, insisto, en algunos reportes hasta en un 25%, y esta situación es a todas luces lamentable, ¿no? Impacto social profundizado, y particularmente para el caso de las mujeres. La manutención de un hogar y la manutención de una dinámica educativa, competitiva para el futuro, etcétera, también tiene costos mucho más altos en la actualidad que en el pasado. Hoy se visualiza a el hijo competitivo en términos educativos, etcétera, y frecuentemente los dos, madre y padre, tienen que trabajar para que se generen esas condiciones. Hay que decirlo con toda claridad, estamos viviendo un mundo global que por lo tanto es muy competitivo, que por lo tanto demanda de más saberes y competencias de los hijos, y a veces el tema de lograr ese tipo de educación integral y competitiva puede costar más. También hay que comentar que el que la pareja tenga que trabajar para lograr ciertos estándares dignos de vida, posiblemente no era una necesidad en otro tiempo. Entonces, todo eso ha cambiado, y efectivamente agrega tú a todo el escenario que has puesto al hecho de que frecuentemente hay que cuidar también al adulto mayor que vive en casa, o a los adultos mayores, a los padres, a los abuelos, lo cual, qué bueno, qué importante es brindarles la atención, pero también demanda
de mucha más entrega, dedicación, y eso también es agotador. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con mucho más. Las mujeres son uno de los grupos más vulnerables en medio de esta pandemia de COVID-19. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocida como CEPAL, y la Entidad de las Naciones para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres de la ONU realizaron un estudio en el que afirman que COVID-19 dejará más pobres a las mujeres. 21 millones perderán su empleo. La lucha por sobrevivir se ha convertido hoy por hoy en una prioridad ante la pandemia por el nuevo coronavirus y ha traído consigo otras graves pandemias como la económica, la mental, la de violencia intrafamiliar y de género. Las mujeres en América Latina y el Caribe son afectadas de manera desproporcionada por las consecuencias de la crisis del COVID-19, sobre todo por el aumento del desempleo, la pobreza y la sobrecarga de cuidados, reveló un nuevo documento publicado por la Comisión Económica de la ONU para la región y ONU Mujeres. Según la CEPAL, la tasa de pobreza de las mujeres aumentaría este año a 37.4%, un 22% más que en 2019. En total, alrededor de 118 millones de mujeres en la región se encontrarán en situación de pobreza. El desempleo femenino también aumentará en un 6%, llegando a un total del 15.2% de las mujeres latinoamericanas. La secretaria ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena, resaltó en la presentación del documento que además la sobrecarga de trabajo no remunerado recae sobre las mujeres, lo que representa un gran obstáculo para su autonomía. En la región, las mujeres dedican más del triple del tiempo a ese tipo de cuidados que los hombres. El documento propone reforzar el financiamiento de políticas para las mujeres durante la pandemia, invertir en la economía del cuidado, redistribuir las responsabilidades de la casa e hijos y expandir la cobertura de programas de empleo y protección social para garantizar que los derechos de todas las mujeres, incluidas aquellas que son parte de minorías, sean respetados, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Panamá. Nuestra compañera Gabriela Moreno, periodista de SER TV Panamá, nos presenta la siguiente información. Saludos desde el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Panamá. Soy Gabriela Moreno para el programa Coronavirus, la pandemia en México. Esta semana Panamá anunció medidas de apertura para algunas actividades económicas como parte de un plan de reactivación que busca retornar a una nueva normalidad a raíz de la pandemia y tras 5 meses de confinamiento. Para este martes 18 de agosto, el Ministerio de Salud informó de 598 casos positivos nuevos de un total de 2.704 pruebas realizadas para un acumulado de 823.790 casos desde el primer caso en el país. Para esta misma fecha se registraron 21 muertes por COVID-19 que hasta la fecha totalizan unas 1.804 acumuladas y una letalidad de 2.2%. Para este 18 de agosto en Panamá se contabilizaron 57.191 pacientes recuperados, mientras que los casos activos suman 23.790. En aislamiento domiciliario se reportan 22.154 personas, de las cuales 21.000 se encontraban en casa y otros 529 en hoteles hospitales. Los hospitalizados suman 1.636 y de ellos 1.483 se encuentran en sala y 153 en unidad de cuidados intensivos. El Gobierno Nacional ha hecho un importante llamado a la ciudadanía para mantener el uso de mascarillas y el distanciamiento físico, tanto en los lugares de trabajo como en el transporte público, para evitar un rebrote del COVID-19 en Panamá. Saludos desde el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Panamá para el programa Coronavirus, la pandemia en México. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explica cómo debe ser el regreso a labores de personas que ya transitaron por la enfermedad de COVID-19. Al menos en México ha ocurrido este fenómeno. El paciente ha tenido COVID, el paciente evidentemente
dejó de laborar en el momento en que tuvo diagnóstico o en el momento en que se identificó que es un caso que fue un caso sospechoso de COVID porque tuvo contacto con alguien diagnosticado con COVID. Bueno, de acuerdo. Dejó de laborar y viene la definición de en qué momento se tiene que reincorporar a labores. Ha existido a lo largo de estos 7 meses una revisión de las guías apropiadas para este propósito y al principio, por ejemplo, los Centros para Control de Enfermedades establecieron que una persona podía volver a actividades o incluso podía dejar el confinamiento en el momento en que tuviera una nueva prueba de PCR negativa y preferentemente 2 pruebas de PCR negativas, cada una con diferencia de 24 horas. Bueno, has de saber, los recursos requeridos para hacer otras 2 pruebas de PCR para tomar la definición del regreso a laborar. Pero la gran sorpresa fue que después de un periodo, por ejemplo, de 15 días de una enfermedad leve, las personas volvían a tener una PCR de exudado nasofaríngeo positiva. Otros 10 días, nueva PCR y de nuevo positiva. 10 días más y así sucesivamente. Hubo personas en quienes todavía a los 3 meses se detectó positiva una PCR de exudado nasofaríngeo. Afortunadamente, los estudios demostraron, científicos perfectamente bien diseñados y controlados, demostraron que la mayor parte de esas PCRs no fueron equivalente a que el paciente fuera todavía transmisor de la enfermedad. Y aterrizo diciendo lo siguiente: las nuevas guías de los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta y que sí han adoptado diversos países sugieren lo siguiente: cuando una persona tiene enfermedad leve y se confinó en su casa, al haber cumplido 10 días de inicio de la sintomatología, pero que ya hayan transcurrido por lo menos 24 horas sin fiebre y sin otros síntomas de COVID, esa persona ya se puede reincorporar a labores de manera segura. No es igual para quien tuvo un COVID grave. Ahí se requieren por lo menos 20 días y 48 horas libre de síntomas. Y para quien fue asintomático, los 10 días se cuentan a partir de la fecha de la PCR positiva en exudado nasofaríngeo. Como fue un paciente asintomático, ahí no aplica lo de que hayan desaparecido los síntomas, lógico. Entonces son 10 días y el paciente puede regresar a labores. Oiga, doctor, pero ¿hay que hacer una nueva PCR? No, la respuesta es precisamente no. Estas nuevas guías establecen que no habría necesidad. Hay una sola excepción: en las personas inmunosuprimidas, como los pacientes con VIH que no tienen buen control de la enfermedad, las personas que toman corticosteroides, las personas que tienen cáncer y están en quimioterapia, en ellos sí es mandatorio la realización de una nueva PCR de control antes de reingresar a actividades. Sin embargo, también recordemos que estos protocolos, por ejemplo, para la reapertura económica, habitualmente son dictados desde la autoridad. Entonces, de igual manera, ante un nuevo escenario, ante nuevos protocolos internacionales, de igual forma conviene que la autoridad le diga a los empleadores: mira, esto ha cambiado. Las personas que tuvieron COVID y que tuvieron una forma leve de la enfermedad, habiendo transcurrido 10 días, pero estar libres de síntomas 24 horas, completamente libres de síntomas 24 horas, se pueden reincorporar a labores. Incluso autoridades sanitarias o instituciones
sanitarias, por ejemplo, para el caso de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene estas guías ya perfectamente implementadas y frecuentemente les da ya el pase autorización para su reincorporación laboral. Pero yo en lo particular me he encontrado con escenarios en donde las personas regresan y me dicen, es que el Seguro Social me dijo que ya podía tener reincorporación laboral, pero en la empresa me dicen que no, hasta que tenga una prueba negativa de PCR en el exudado nasofaríngeo, ¿no? Entonces, conviene ahí una adecuada conciliación entre la disposición de la autoridad sanitaria y entre el sector económico productivo, particularmente los empleadores, porque si estamos hablando de un sufrimiento de la economía, que no es lo mismo el paciente asintomático y con síntomas leves que el paciente grave. En el paciente que estuvo en un hospital, ahí no son 10 días a partir del inicio de la sintomatología, ahí lo que se sugiere es que sean 20 días para mayor seguridad del inicio de la sintomatología. ¿Por qué motivo? Porque se ha estudiado que los pacientes que tienen enfermedad con mayor gravedad pueden tener todavía partículas virales infectantes durante un periodo más largo de tiempo, comparado con los asintomáticos o quienes fueron con síntomas leves. Por ese motivo son 20 días para el caso de los graves. Pero, por ejemplo, también hablaba de una excepción, los pacientes inmunosuprimidos. Los pacientes inmunosuprimidos, en general, estas guías establecen que sí se requiere de una nueva PCR al final para la definición de reincorporación o de desconfinamiento. ¿Por qué motivo? Porque también se ha visto que pacientes inmunosuprimidos pueden tener viabilidad del virus durante un periodo más largo de tiempo, ¿no? Esas guías están llevadas a cabo y publicadas con motivo de estudios científicos perfectamente llevados a cabo con propósitos de no poner en riesgo absolutamente a nadie. En Guatemala, nuestro compañero Javier Corleto, coordinador general de TV USAC, nos presenta también el informe más reciente de lo que está ocurriendo en este país. Un saludo especial desde Guatemala para ti, Belén, y para los televidentes de Coronavirus la Pandemia. Gracias por permitirnos informar sobre el desarrollo del COVID-19 en nuestro país. Guatemala alcanzó en estos últimos días los 65.983 casos registrados, 54.351 los recuperados, 9.126 casos activos y 2.506 muertes. El sistema de alerta continúa en Guatemala, en donde los 4 colores, como un semáforo, regulan el desarrollo de las diversas actividades en el país. El Ministerio de Salud Pública lanzó una nueva estrategia para controlar casos de coronavirus, brindando asesoría y facilitando el acceso a la salud. El plan consiste que con el rastreo se identifiquen los casos y así aislarlos, además detectar los contactos del paciente para poder establecer una cuarentena, pues se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica en el país. Un grupo de personas están encargadas de llamar vía telefónica a los pacientes y darle seguimiento. Esto es, para identificar síntomas leves o graves y determinar si es necesario el traslado al hospital. El rastreador también llamaría por teléfono a los contactos del paciente para darle seguimiento puntual y verificar si estos han desarrollado síntomas en el periodo de cuarentena. El alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, manifestó que con el acompañamiento de la cooperación internacional se han implementado 8 centros de bienestar respiratorio y próximamente se habilitarán otros más cerca de los centros de trabajo y en otros municipios aledaños a la ciudad capital. Actualmente el Ministerio de Educación, conjuntamente con otros ministerios, se encuentran trabajando en el remozamiento de escuelas y brindando escritorios nuevos a los centros educativos que lo requieran, para cuando se dé el retorno a clases en sus diferentes niveles. La Universidad de San Carlos de Guatemala ratificó recientemente que sus procesos académicos y administrativos continuarán de forma virtual y que la pandemia no afectará el desarrollo del ciclo de estudios, de la cantidad de estudiantes que se graduarán y los que continuarán sus carreras, contribuyendo así con la formación de profesionales con conciencia social
y un alto grado de responsabilidad de servir al país. Con la recomendación de seguir los protocolos de prevención y quedarse en casa, para coronavirus la pandemia desde Ciudad de Guatemala, informó Javier Corleto. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más. Otro de los males que está afectando a todos por igual es el exceso de información falsa. Esta ha sido ya catalogada como infodemia. Los organismos internacionales advierten a los usuarios, a los consumidores de información y también dan algunas recomendaciones para evitar hacer uso de información que no está sustentada. Junto a la pandemia y a todas las investigaciones en torno a vacunas y tratamientos para combatir el nuevo coronavirus, también se ha incrementado la información falsa o exceso de información, llamada infodemia. Según ha declarado la Organización Mundial de la Salud, el brote de COVID-19 ha desatado una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta, en otros no. Esto dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando la necesita. En esta situación aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. En la era de la información, este fenómeno se amplifica mediante las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido como un virus. La desinformación es la información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar. En el contexto de la pandemia actual, puede afectar en gran medida todos los aspectos de la vida, en particular la salud mental, ya que las búsquedas en Internet de información actualizada sobre la COVID-19 se ha disparado de 50% a 70% en todas las generaciones. En una pandemia, la desinformación puede afectar negativamente la salud humana. Ha estado circulando información inexacta y falsa sobre los aspectos de la enfermedad, como el origen del virus, la causa, el tratamiento y el mecanismo de propagación. La desinformación puede difundirse y asimilarse rápidamente, dando lugar a cambios de comportamiento que pueden llevar a que las personas tomen mayores riesgos, como salir sin cubrebocas, organizar fiestas, tomar sustancias que pueden ser tóxicas como el hidróxido de cloro, entre mucha información falsa más, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez también reflexionó esta semana en torno a la infodemia y estas son algunas de sus recomendaciones. Se le ha dado esa denominación coloquial pues a este fenómeno en donde la gran cantidad de información, particularmente la que corre por redes sociales, no toda es de calidad, no toda tiene apego a estudios científicos y eso genera frecuentemente mala información a la población y todo eso se traduce en acciones que no llevan a buenos términos frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta información ha ocurrido respecto de fármacos o compuestos o sustancias aparentemente terapéuticas que en ningún momento tuvieron un ensayo clínico sólido para poderse proponer o siquiera para poderse sugerir? ¿Cuánta información ha ocurrido al respecto de mecanismos de protección o insumos para la protección que no reúnen las características óptimas y que en cambio sí pueden poner en riesgo la propagación de la pandemia? De tal suerte pues que la infodemia sí ha representado un problema adicional en este fenómeno de COVID-19 y creo que algo que escuchábamos en el reportaje de Rocío López Fonseca era precisamente el que, por ejemplo, aprovechando las redes sociales, pudiéramos tener mecanismos de comunicación óptimos, pero que hubiera una depuración para que la información fuera información
veraz y sustentada científica y académicamente. Yo creo que a la población le podemos dar algunos elementos que podrían servir en su caso para un juicio razonable en términos de la calidad de lo que están revisando o lo que están leyendo. En general, les diría que las revistas científicas en todo el mundo tienen registros que se pueden identificar en sus espacios editoriales y de igual manera decirle a la población que cuando aparece una información en donde no existe una autoría bien identificada y esa autoría corresponde a académicos pertenecientes a instituciones de renombre, como el caso de universidades, como el caso de agencias internacionales, cuando no existe esa serie de elementos y en particular cuando no se encuentra al menos de forma sintética la metodología utilizada para llegar a una conclusión académica, científica sobre tal o cual búsqueda, en ese momento hay que por lo menos poner a juicio esa información y no tomarla como tácitamente una información válida, porque luego hay muchas personas que lamentablemente empiezan a tomar algún remedio, empiezan a tomar, insisto, algún fármaco, alguna sustancia, pero a la hora de investigar de dónde provino esa decisión, pues resulta que es por ahí una fuente en redes sociales, insisto, sin tener identificado una autoría científica académica que detrás de sí tenga un estudio metodológico bien llevado y que por lo menos tenga conocimiento de parte de alguna agencia internacional regulatoria, como el caso de la FDA, en el caso de México la COFEPRIS, en fin, dependiendo de cada país. Esta semana, nuestra compañera María Paula Garzón, periodista del canal TRO Colombia, nos informaba sobre cómo transita la enfermedad hoy por hoy en Colombia. Los números siguen en ascenso, lamentablemente, mientras que en algunas provincias, en algunas regiones, se han comenzado ya también a endurecer algunas medidas. Compañeros de Coronavirus La Pandemia, un saludo muy especial desde Colombia y agradecerles por informar lo que sucede en nuestro país en materia de COVID. Pues en este momento Colombia ya está sobre los 530.000 casos positivos de COVID y más de 16.000 muertes. Esto es bastante preocupante porque semanalmente estaríamos incrementando entre 50.000 y 70.000 casos nuevos, lo cual es alarmante pues para la situación de salud que se encuentra en este momento en el país. Pues bien, aunque ya se ha descartado una cuarentena total por parte del gobierno nacional y de algunos gobernadores de los departamentos más afectados, pues ya hay mandatarios de las ciudades principales como Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta y Barrancabermeja que han decidido aislar y cerrar algunos barrios que tienen mayor afectación en materia de COVID para evitar que se sigan contagiando cada vez más personas, porque como les explicaba, la situación en el sistema de salud no es nada favorable aquí en el país. En los últimos días se conoció una investigación que arrojaría que Colombia tendría un panorama positivo en materia de cómo se ha manejado el COVID aquí en el país, pues al parecer no tendría una incidencia o tendría una incidencia bastante menor en número de casos y de muertes a comparación de otros países de la región. Esto quiere decir que las cifras en este momento estarían extremadamente por debajo de la proyección que habría hecho el Instituto Nacional de Salud. Y aunque este puede ser un panorama bastante positivo fuera del país, pues aquí en Colombia la situación es bastante crítica porque el sistema de salud no estaba preparado para esta situación y en este momento la situación es bastante crítica. Cada vez son más las personas que requieren una hospitalización en las unidades de cuidados intensivos y pues ya en algunas ciudades no hay camas disponibles para atender a estas personas. Pues bien, el gobierno nacional en medio de toda esta pandemia continúa en su trabajo de poder reactivar algunos sectores económicos y que puedan fortalecer un poco más la economía del país que se ha visto bastante afectada en medio de la pandemia. En esta oportunidad la noticia positiva fue para el sector del entretenimiento
entretenimiento, porque se aprobó la reapertura de teatros y salas de cine con todas las medidas de bioseguridad, como lo es la prohibición del consumo de alimentos al interior de las salas y de los teatros, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, entre otras medidas de bioseguridad. Es toda la información que tenemos por el momento. Esperamos una nueva semana más para poder contarles cómo se comporta la pandemia aquí en Colombia. Desde el canal TRO en Santander, este fue un informe de María Paula Garzón. De Colombia vamos a Venezuela. Ahí se encuentra nuestra compañera Desiree Lozano Zorrilla. Ella es periodista de Páginas Digitales de Caracas, Venezuela, y nos presenta el siguiente informe. Buenos días, Belén. Un saludo para ti y para todo el auditorio del Canal 44. Este es mi reporte para el programa Coronavirus, la pandemia, desde Caracas, Venezuela. Venezuela reporta más de 300 muertes por COVID-19 y ya cuenta con más de 36.000 casos confirmados según el gobierno local. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez informó que en las últimas 24 horas fueron detectados 1.161 nuevos casos. El gobierno de Maduro ha indicado que Caracas se mantiene como el epicentro de la pandemia del país. Del total de casos confirmados al momento, 11.149 se reportan como activos y el porcentaje de recuperados ronda los 69%, lo que significaría que 25.416 venezolanos aproximadamente habrían superado la enfermedad. La alta funcionaria también recordó que prosigue la cuarentena radical en el país, para lo cual se requiere disciplina con el fin de evitar más muertes en Venezuela. Rodríguez envió un mensaje a la ciudadanía en el que hizo énfasis sobre la necesidad de la colaboración de los ciudadanos para usar tapaboca, cumplir con el distanciamiento social y evitar las concentraciones de personas. Se estima que durante esta semana el confinamiento será radical. Desde Caracas, Venezuela, informó para ustedes Desiree Lozano. Antes de despedirnos, le dejamos con esta información. Argentina lanza una mascarilla antiviral y antibacteriana para uso social. Un grupo de científicos argentinos presenta una novedosa mascarilla llamada de uso social, caracterizada por su fácil acceso al público y la capacidad antiviral y bactericida contra la COVID-19, como lo explica Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia y Tecnología. No es para profesionales, fue pensado así, para tener amplia disponibilidad, para hacerse en distintas empresas. Iones de cobre y nanopartículas de plata son los materiales clave para la efectividad de esta mascarilla, según comenta Roberto Candal, investigador principal del CONICET. Esta combinación más la incorporación de un impermeabilizante disminuye la posibilidad de que las microgotas que transmiten los virus puedan atravesar la tela, generando así una barrera efectiva. Sin embargo, Silvia Goyanes, también investigadora del ministerio, enfatiza en que el cubrebocas disminuye las probabilidades de contagio del virus, mas no hace infalible a quien lo use. Hay frases en internet que dicen anti-COVID. No es uno no puede garantizar que con esto no se va a enfermar. Hay que mantener la distancia social, hay que lavarse las manos. Lo que cambia es la probabilidad. Sus fabricantes comentan que se puede lavar hasta 15 veces y recomiendan no usarlo por más de 6 horas seguidas. Su costo está sobre los $3. Hasta aquí llegamos con esta emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en el siguiente programa de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.